Hola, bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada y hoy me acompaña Fernando Esquembre. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, un placer verte nuevamente. Bueno, estamos completando esta primera serie que armamos de temas como que vamos intentando hilar sobre la lógica biológica, que vendría a ser como el cómo funciona nuestra biología. Viste que cuando queremos comunicarnos con alguien es súper importante, vuelvo con lo importante, medianamente comprender al otro, ¿no? ¿Qué lenguaje usa el otro? ¿Qué entiende el otro? Bueno, a mí me parece que para comprender la biología hay que aprender un poquito como su idioma, ¿no? Y eso es lo que fuimos trayendo en los programas anteriores. Hablamos de qué es la percepción interna, hablamos de qué es estar en referencia externa o referencia interna, hablamos del sentido biológico de la enfermedad y hoy les traemos como un cuadrito más que tiene que ver con resignificar algunos conceptos que nos permitan acompañarnos en los procesos biológicos, ¿no? Porque así como mi observación sería que muchas veces cuando aparece un síntoma, una enfermedad, y no tenemos algunos conceptos, no tenemos esta mirada, en primera instancia lo que queremos es que el síntoma desaparezca. Queremos que salir de esa situación, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es decir, bueno, comprendamos que la enfermedad es una parte de un proceso y cómo nos podemos acompañar en ese proceso. Entonces hoy Fer les va a traer una planilla que nos va a ser como de herramienta para el elemento que nosotros decimos como que, o por lo menos que a mí se me arma así, ¿no? Que en la autogestión, en el cómo me acompaño en un proceso biológico, la observación, la autoobservación sería como el punto de inicio, ¿no? Fer, ¿qué te parece Sí. esta presentación? No, fue para ir hilando con lo anterior, ¿no? Me parece bárbaro y que tengamos a la vista de que todos los seres humanos tenemos una capacidad de anticipación. Es ¿Qué decir, sería eso? la Ay, capacidad de anticipación sería la posibilidad que tenemos de acortar, ¿m? estos segmentos especiales para que no se prolonguen en el tiempo. ¿Qué significaría? Cuando nosotros estamos en procesos de evolución personal, desde mi mirada, hay mucha información que el estrés cumple una función. Desde mi mirada, el estrés es el que permite que se modifique esa parte del ADN que se denomina basura. Entonces, empezar a comprender que tenemos un concepto de estrés, pero hay otra mirada más que creo que sería esta, como empezar por lo menos a darle una mirada diferente o un significado diferente como para empezar a ampliar. Es por eso que me gusta definir el estrés como una capacidad de anticipación del ser humano a una resolución o disolución que es inevitable. Y este es un proceso que ya está absolutamente descrito y verificado en el 100% de los casos, donde sobre lo que llamamos las leyes naturales o biológicas, esa segunda ley biológica, hay una resolución donde no es una primera resolución, donde no es un requisito la evolución o la autoobservación, pero luego sí es un requisito la autoobservación y la comprensión de lo que está pasando para terminar estos programas. Cuando no conocemos cómo funciona, es donde estos procesos o enfermedades se alargan. Es ahí donde se denominan muchas autoinmunes o cronicidad,
Entonces, básicamente, esta planilla tiene por objetivo, así no conozcamos nada ni de la medicina clásica, ni de medicina germánica, ni de LGC, ni de montones de lineamientos, es como una planilla para ver, para hacer un mapa. ¿Dónde estoy? ¿En qué momento estoy? ¿Qué herramientas tengo para anticiparme y que no se produzca lo que llamamos masa conflictual biológica, que es la que se expresa con una intensidad específica y que es la que llamamos enfermedad? Y ahí entran todos los diagnósticos médicos, como todos los diagnósticos psiquiátricos. ¿Mm? Porque está muy a la vista, por ejemplo, que los diagnósticos psiquiátricos se producen de un día para el otro. No, no. Es una acumulación de diferentes situaciones que producen estrés que no han sido gestionadas y al acumularse una con otras, producen un cambio en el estado de ánimo y de comportamiento de las personas que es calificado de un diagnóstico psiquiátrico, pero es una acumulación. ¿Mm? Lo mismo sucede con lo que denominamos metástasis. Son diferentes desafíos, diferentes situaciones que producen un estrés. Sí, porque el estrés es bárbaro. El estrés es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Le muestra que hay capacidades instaladas a poner en juego. ¿Mm? Entonces esa acumulación de diferentes estrés empieza a tener expresiones biológicas que denominamos metástasis. ¿Mm? Entonces, vamos justamente, creo, a eso, Pau, a dar significados diferentes sobre algunas cosas ya conocidas. Cuando yo, bueno, nuestras charlas son lo más maravilloso que me encantan, cómo sucede la previa y nuestros encuentros cuando vamos armando todo esto. Y para traerles un poquito de eso, nosotros vamos hablando con Fer y yo le comentaba cómo pareciera que el mundo está a patas al revés. Eh, en esto del estrés, ¿no? O sea, hoy la gente se medica para el estrés, se medica por la presión alta, se medica, y si bien nosotros comprendemos que la gente lo hace porque es el único recurso que tiene, yo digo, hay como una intención de desinformación, porque, a ver, esto de las 5, el otro día veía la tele, en la tele, porque empezó septiembre, trajeron un especialista en alergias, y le empezaron a preguntar, y yo digo, el tipo dijo que no se pueden determinar el origen de las alergias, y es un especialista en alergias, en un canal abierto, o sea, de eso que uno pone todos los días para ver las noticias, y yo dije, este hombre está atrasado más de 100 años, le digo, porque en cualquier lugar que vos pongas, o sea, ya está en las redes la información esta que nosotros compartimos, no es que es inalcanzable, no es que todavía está escrita en alemán, ¿me entendés? O sea, hoy las 5 leyes biológicas te pueden determinar claramente el origen de, no las alergias, específicamente de tu alergia, ¿me entendés? Entonces, digo, ¿cuánto todavía para seguir comunicando? ¿Por qué? Porque no sé si los que nos están oyendo al alrededor nuestro, gente medicada porque está pasada de estrés, gente medicada por el colesterol, gente medicada, bueno, el programa anterior que hablábamos por la tiroides, encima de por vida. O sea, inclusive en ni siquiera bueno, vamos a usar esto como un parche y después vamos viendo cómo lo resolvemos. No, se le indica a la persona una medicación con esta consigna. La vas a tener que tomar de por vida. O sea, inclusive te ato a que nunca vas a poder hacer nada, porque de por vida vas a necesitar esto. Entonces yo digo, ¿cómo
yo a veces escucho comentarios en el grupo de madre y digo o no digo nada, porque cómo me siento explicarle también a la persona sin que la persona lo sienta como o que yo me volví loca o como que estoy diciendo una información rara, ¿viste? Entonces digo, wow, cuánto para traer a estos espacios esta conciencia de que hay procesos biológicos, que este proceso tiene etapas, que la enfermedad no es algo malo. Todo esto que vos decías, que el estrés es una capacidad, que nos invita a poner en juego un recurso, que para nosotros se ha vuelto normal hablar así, y que para otros parece una locura, parece, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás diciendo si yo tomando esta pastillita de por vida ya está? Y vos decís, está en su derecho también de pensar así, ¿no? O sea, wow, yo hago así. Exploto, no exploto, exploto, no exploto, ¿no? Porque digo, wow. Es como, ¿vale? Todo indica que por eso esto es por resonancia. Claro. ¿Mm? Y definamos la resonancia como una información que te llega, te mueve y en algún aspecto te invita a consumirla. Entonces, esa observación que podés hacer sobre eso que parece una locura, ¿m? Tengamos casi la certeza que cuando los otros observan tu mirada y no hay resonancia, también lo van a calificar de una locura. Claro. Y es como que las dos son perfectas. Sí. Hmm. Para mí ha sido una bisagra cuando yo encontré toda esta información y que a mí me resolvió cuestiones personales, yo salía como a gritarlo por todos lados y, y te cuento, me pasó que hasta me dejaron de invitar a algunas reuniones porque me ponía intensa, hasta que me Claro. di cuenta de que era yo la que tenía que también hacer lugar a donde está parado el otro, ¿no? O sea, y respetar. Es muy interesante, fíjate este ejemplo. Cuando cualquier ser humano amplía su abanico de observación, amplía su percepción, es como que de toda la vida, como si hubieran muchos cuadritos de la vida, vas a empezar a ver más cuadritos y algunas personas van a ver más que vos y yo y otras van a ver menos que vos y yo. Entonces, siempre digo que si no hay una pregunta, no hay espacio, ¿m? Claro. para una respuesta o una explicación. Entonces, cuando vos estás en una reunión o en un grupo y observás determinados conceptos o observaciones, es ahí poner en juego esa capacidad personal de ver que el otro tiene un cuadrito, o dos, o tres, o cuatro, como queramos definirlo, y probablemente uno tenga tal vez 7, 8 o 9 y otro tenga 20 cuadros viéndolo. Entonces, si está la pregunta, por ejemplo, che, ¿alguien conoce algún formato diferente para resolver esto? Porque no me gusta este tema de estar, no sé, todas las semanas o meses comprando esto. Ahí se empieza a abrir la posibilidad de plantar una semilla y decir, sí, hay formatos diferentes que los verificamos a diario. ¿Mm? Y da para abrirlos a veces en determinados grupos y creo que todo tiene un contexto y un ámbito. ¿Mm? Para dar determinadas explicaciones y esa mirada diferente. ¿Mm? Sí, Como yo creo para... que ahí acabas de dar también la clave, como para volver al tema de hoy, que tiene que ver con la autogestión, porque a veces queremos como gestionar a otros y programa de hoy era la autogestión, es esa pregunta, hacernos esa pregunta que abre espacio a nosotros mismos. Ujú. Tenemos algún tema que está dando vuelta en nuestra cabeza o alguna situación que empezamos a darnos cuenta que se nos repite,
hacernos esa pregunta. ¿Habrá otra manera de gestionar esto? Porque con esta ya me cansé, o esta ya no me gusta, o esta ya no la quiero. Y entonces esa pregunta, haciéndola a nosotros mismos, va a abrir un espacio en nosotros mismos para poder empezar con esto que les vamos a presentar hoy. ¿Sí? Genial. Entonces, bueno, esta planilla tiene por objeto, es un cuadro. Voy a tratar de compartir pantalla ahora para que lo veamos. Y entonces así no conozcamos nada ni de la medicina clásica, ni de medicina germánica, ni de LGC, ni de otras miradas. Vamos a poder tratar de hilar para autogestionarnos y saber dónde estamos parados. ¿Mm? Fer, contanos qué es esta planilla. Bien, ahí pude colocarla. Esta planilla dice arriba, diseño para autogestión en referencia interna. Esta planilla lo que muestra es, en primera instancia, en este dibujo, un proceso. Acá hay toda una línea que la vamos a denominar la línea de la vida, y un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin. Este gráfico es lo que se denomina segunda ley biológica, donde cuadran en esta expresión el 100% de las enfermedades y los de los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, para cada uno de nosotros poder ver en dónde estamos a cada instante, vamos a ver que antes de este proceso que tiene un inicio y que tiene un fin, que es un proceso especial con características especiales, fuera de este proceso, el sistema de estrés durante el día se activa un sistema simpático tónico que nos permite hacer nuestras actividades, y en la noche uno vagotónico que nos permite dormir. Pero cuando entramos en estos procesos, todo se modifica de alguna manera. Ese estrés simpático tónico en esta primera etapa se va a comportar durante un lapso de tiempo de manera, podemos decir, turbo, o un estrés intenso, tanto durante el día como durante la noche, que sería abajo de esta línea. Y en otra etapa se va a modificar rotundamente, donde nos va a operar un sistema nervioso vagotónico, con agotamiento, con cansancio, con dolor, con edema, con exceso de mucosidad, que es esta segunda etapa. ¿Sí? Hasta que se termine el proceso. Lo que vas a ver acá es que acá dice mente. ¿Se ve, Pau, ahí? Yo voy a marcar donde se ve mente. Acá se ve mente. Sí, ahí está. Bien. Fíjate que si lo observamos desde nuestra mente, vamos a ver que cuando entramos en estos procesos especiales, yo he puesto acá estrés, nerviosismo, ansiedad y pensamiento recurrente. Cada vez que nosotros sintamos estrés o un nerviosismo, estamos en los inicios de un proceso especial. Ese estrés, nerviosismo o pensamiento recurrente es una capacidad innata del ser humano para anticiparse a una resolución que no se puede evitar, porque es parte de un proceso natural. Como no se puede evitar la resolución, lo que nos permite esta capacidad de anticipación, que es lo que llamamos estrés, es detectar cuál es ese pensamiento recurrente para, en algún aspecto, atravesar el miedo que se siente. Vas a ver siempre que cuando hay estrés, eso está compuesto de un miedo. Sí. Y es una invitación a dejar de suponer cosas en relación al futuro y poder actuar en el instante. Esa es la capacidad de ese estrés. Nos está mostrando hacia dónde podemos ir, dónde podemos atravesar ese miedo sintiéndolo hasta lo más profundo.
actuando a cada instante en plena coherencia y cohesión. Es por eso que hay una frase muy linda. El cerebro no sirve para pensar, el cerebro sirve para actuar. Y recordemos que el pensamiento es muy diferente a razonar. Un poquito más abajo, fíjate que podemos ver este mismo proceso especial, lo podemos ver desde lo físico. ¿Qué otro dato podemos ver en nuestro cuerpo? Que en estos procesos vamos a poder sentir nuestras manos y nuestros pies fríos. E incluso en estos procesos se duerme poco de noche. Ahí vas a ver muchos casos que cuando la gente, diferentes personas no conocen estas herramientas y pasan mucho tiempo en estos procesos sin gestionar, se empiezan a tomar distintas pastillas para poder ¿qué? Para poder dormir, para poder bajar en algún aspecto. Esas pastillas lo que hacen, cortan diferentes circuitos neuronales y ese pensamiento, mientras está bajo efecto de esa pastilla, se disipa porque no está conectado. Hasta tanto se termina el efecto de la pastilla, se vuelve a conectar. ¿Por qué? Porque es un proceso inevitable. Es decir, o lo asumimos y lo asimilamos y lo integramos, o bueno, la otra opción es adormecer el cerebro. Si vamos un poquito más a la derecha, en esta segunda etapa cambia rotundamente. Esos manos y esos pies que estaban fríos dejan de estar fríos y se ponen más calientes, y en esa segunda etapa se duerme más que antes. Esto es luego de que se resolvió esa situación de estrés. Esa resolución de estrés, Pau, estos procesos tienen dos. La primera se denomina desde la medicina germánica una conflictólisis, la denomino conflictólisis 1, donde no es un requisito tomar conciencia del proceso. La vida nos resuelve porque tiene muy a la vista de que el cuerpo, este vehículo, no resiste un estado de estrés constante. Pero luego, pasado un tiempito, viene algo que desde la medicina germánica se denomina crisis epileptoide, que es una conflictolisis también. Solo que en esta conflictolisis sí es un requisito tomar conciencia de la situación. Cuando este proceso no se cumple, es cuando entramos en recidivas, cronicidades, metástasis, diferentes diagnósticos, como son también los psiquiátricos, porque se van superponiendo situaciones de estrés. Y el cuerpo, para mantenernos con vida, produce cambios en estados de ánimo y de comportamiento que son calificados de diagnósticos psiquiátricos. Para quienes estudian medicina germánica, fíjense que es todo el mismo cuadro, son columnas acá, ¿sí? Si nos vamos un poquito más abajo, esta primera etapa es lo que se denomina una fase activa. Y si seguimos a la derecha, es lo que se denomina una fase de reparación compuesta por sus tres elementos: una posconflictólisis A, esta crisis epileptoide o conflictólisis 2, y esa posconflictólisis B o etapa de cicatrización. Y si nos vamos a lo físico, mientras estamos en esta etapa de reparación y subimos un cuadro, al mismo tiempo vamos a sentir nuestras manos y nuestros pies calientes. Y si subimos un cuadro más, en esta misma etapa de reparación, una característica es que la mente está relajada. ¿Sí? Si seguimos observando, voy a ir un poquito más hacia abajo, vamos a ver que hay un cuadro que dice a la izquierda LGC. Esta es una mirada, desde mi perspectiva, de la lógica global convergente o esta lógica gravitatoria y conceptual.
donde antes de entrar en estos procesos especiales, dentro de esa línea punteada que les nombraba hace un rato, vamos a estar en una etapa de estabilidad. Entonces la vida, cuando ya hay una habilidad puesta en juego, esa estabilidad, la vida presenta una situación para tener una sensación de ¿qué? De inestabilidad. Esa situación que presenta es lo que llamamos desde la medicina germánica DHS o shock o bioshock, o desde otra mirada podríamos decir situaciones que se perciben como desafiantes, como conflictivas, como problemáticas. Y si miramos hacia arriba, vamos a ver que en esa primera etapa hay un estrés, un pensamiento recurrente. Van a estar al mismo tiempo desde lo físico las manos y los pies fríos, desde la medicina germánica en una fase activa. Desde esta mirada, acá donde hablo de la LGC, es la vida invitándonos a asumir que hay una habilidad ya disponible para poner en juego. Es decir, esa estabilidad muestra que esa habilidad ya se puso en juego y cuando hay propósitos personales se presentan desafíos, sentís una inestabilidad. ¿Mm? Y la vida te invita a asumir que ya hay una habilidad para ponerla en juego. Y luego de esa resolución, vamos a sentir que las manos y los pies calientes, dijimos que la mente va a estar relajada, que va a haber cansancio y agotamiento, y es donde la vida nos va a invitar a que a asimilar esa habilidad para luego que poder integrarla y que terminado este proceso especial que tiene un inicio y que tiene un fin, se muestre, vamos hacia la derecha, un incremento. Este incremento se muestra, y es lo que verifico a diario, es a todo nivel. ¿Mm? Es a nivel de la percepción de esos circuitos cerebrales y es un incremento también a nivel biológico. No por casualidad, luego de, por ejemplo, una fractura, los huesos quedan más fuertes que antes. ¿Mm? Por dar un ejemplo entre tantos. Si seguimos mirando en esta planilla hacia abajo, acá van a observar que he puesto a la izquierda medicina de escuela, que es la medicina clásica, o podemos llamarla la medicina de universidad. Entonces, acá estamos dentro del mismo proceso, pero por ejemplo, para darnos cuenta que estamos en un inicio de estos procesos donde hay una habilidad para ser asumida y ser puesta en juego actuando en coherencia, desde la medicina clásica se puede dar un diagnóstico de adenocarcinoma, por ejemplo. ¿Mm? Que es un aumento celular en un determinado órgano de una determinada capa germinal embrionaria con un pleno sentido. Cada órgano tiene el suyo para decirte cuál es esa capacidad. Y esta es la belleza de las leyes naturales, que te dicen puntualmente cuál es esa capacidad. Es como un juego de dardos, Pau. Podemos darle en el centro, que son estas leyes naturales, físicas, o podemos darle a veces en los alrededores. ¿Mm? Bien. Sí, acá donde dice adenocarcinoma, para hilarlo con el programa anterior, puede también estar el hipertiroidismo, puede estar la hipertensión, o sea, hay varios de los síntomas que de la medicina de escuela se ven como aislados que están en esta parte del proceso, ¿sí? Y eso es lo que el gran trabajo de la medicina germánica, que ha sido ordenar las enfermedades en las distintas etapas. O sea, nosotros conocemos las enfermedades por separado y hay enfermedades que están, es como en el mismo proceso, uno en esta etapa y otro en la otra etapa, ¿no? En la etapa de resolución. Entonces,
súper importante esto, porque cualquier persona que estuvo con un carcinoma o tiene un carcinoma o está con algo que termina en itis, pasó sin darse cuenta por una etapa previa que tenía otras características, pero como estaba en fase activa, capaz que ni las registró y termina yendo al médico en algún momento que por ahí se siente mal y le encuentran la segunda parte, un hipotiroidismo o le encuentran un carcinoma y la persona no registró la primera parte del proceso, ¿no? Claro. Otro ejemplo, Pau, puede ser ahí en esta medicina de escuela donde está ese hallazgo, es un adenocarcinoma, es por ejemplo en el colon. ¿Mm? En el colon, en estas, si miramos hacia arriba, esta posibilidad de asumir una capacidad o esos momentos donde se duerme poco, en el colon se va a dar ¿qué? Un diagnóstico de adenocarcinoma de colon. Al mismo tiempo vamos a tener distintas señales, como es un estreñimiento. ¿Mm? Ahora, una vez que se resuelve, que se atraviesa esa primer conflictolisis 1, se modifica todo, dijimos rotundamente. La biología se modifica y es luego de esa resolución donde se van a poder sentir calambres, se va a poder tener diarrea, se va a poder tener un sangrado ocasional o diagnósticos de una enfermedad de Crohn, por ejemplo, o lo que se denomina una diarrea recurrente o una colitis ulcerosa. Es todo parte de un mismo programa. Lo mismo sucede cuando está implicado el sigmoide o el recto. ¿Vamos a tener señales? Sí, vamos a tener un diagnóstico de adenocarcinoma con estreñimiento. Si se acumula mucho esta masa conflictual, puede haber una posible oclusión, pero luego de la resolución que vamos a observar, calambres, diarreas, sangrado, sudores nocturnos, grasas en las heces, un diagnóstico que se da a veces en los más jovencitos, una rectolitis ulcerosa hemorrágica, o esta enfermedad de Crohn. Todos parte de un mismo programa. Entonces, conocer cómo funciona y tener en cuenta esta capacidad de anticipación. En el caso del colon, ¿qué es? Bien. Toda situación que la podemos percibir muchas veces como un enojo o como esto, qué feo que es o qué indigesto que es esto. Y una palabra que siempre observo que están las personas con estos procesos es: esta fue o es una situación de mierda. Y es la vida invitándonos a una anticipación, a poder observar eso de otra manera diferente. Eso por darte ejemplos entre tantos que podemos dar, porque todos los diagnósticos cuadran acá. Y si seguimos un poco hacia abajo, vamos a ver que dentro de este mismo proceso, en esta línea punteada que tiene un inicio y que tiene un fin, dice en esta parte donde hay una estabilidad, yo puse acá, hay un cimiento obsoleto en su función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una estabilidad, genial, y estamos en la estabilidad. Ahora, si me encuentro ante situaciones que me producen estrés, estas situaciones de estrés pueden durar lo mismo que una inspiración y una exhalación, o puede durar un mes, 10 años, 20 años, 40 años, o llevarse puesta la biología. Eso muestra si se me presenta la situación que percibo como desafiante, como conflictiva, como problemática, que produce un estrés y un pensamiento recurrente, me muestra que hay
una habilidad como un cimiento sobre el que estoy parado que ya está obsoleto en su función y está pidiendo ser incrementado, ser aumentado, aumentar tu base, aumentar ese cimiento. Y es ahí cuando entramos en esa etapa de un conocimiento, con esa posibilidad de anticiparnos con el estrés y de poder actuar, no quedarme detrás del pensamiento y una suposición. Y luego de que el ser humano actúa en plena coherencia, es ahí cuando se entra en una etapa, como marco ahí, de un reconocimiento en uno, donde la vida me va a invitar a asimilar ese conocimiento previo para una vez asimilado se pueda integrar y posteriormente expresar una mejora. Esa expresión de mejora que es lo mismo que un incremento. ¿Sí? Sí, ¿Mm? un montón. Bueno, Lo que he tratado bueno, acá es de hacer una planilla, a ver a quién le resuena. Siempre decimos esto es por resonancia. Es como para poder hacer un mapa, para no, para evitar una incertidumbre a veces de, sería una incertidumbre, no sé qué me está pasando. Ay, estoy nervioso. Toma, entonces me voy a tomar esto para relajarme, ¿sí? O voy a fumar lo otro para relajarme, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Cada uno actúa con los recursos que tiene al alcance. Pero empezar a conocer que el estrés es una capacidad de anticipación, que el miedo es la brújula del ser humano, te dice hacia dónde ir, dónde atravesarlo. ¿Mm? Que ese miedo siempre va a estar sostenido por una suposición. ¿Qué es una suposición? Que cualquiera de nosotros que estamos acá podemos creer, suponer, imaginar que sabemos lo que va a pasar dentro de 2 horas. No. Una cosa es razonar, que me permite racionar mis tiempos y hacer un programa sobre algo. ¿Tengo la certeza de que eso va a ser así? No. Es por eso que podemos estar a cada instante. Uno de los mayores desafíos del ser humano es empezar a comprender que siempre vive en un instante. ¿Mm? Entonces, ahí es donde damos otros significados. Tengo un concepto de enfermedad, un concepto de cáncer. Bien, acá hay conceptos para que cada uno que le resuena pueda darse cuenta de que tiene una capacidad de anticipación instalada. Todos los seres humanos la tenemos. El que nadie nos haya enseñado en la escuela cómo funciona y cómo gestionarla es otra cosa. sí. Acá lo que yo quiero traer es que en este cuadro se puede trazar el mapa, desde un resfrío, desde una alergia que se te repite siempre en septiembre porque cambia el clima, hasta los cánceres, hasta esto que por ahí la metástasis, las enfermedades crónicas, esas cosas que nos dicen que cuando te medican para algunas cuestiones son de por vida. Bueno, todo eso puede ser observado con este cuadro. ¿Y qué te va a dar tener esta información? El acompañarte, ¿no? Porque así como vos decías que el estrés te está marcando que hay una capacidad nueva, cuando aparecen los síntomas incómodos, que es generalmente cuando vamos al médico, el síntoma que aparece también es la brújula para mostrarte cuál es la capacidad nueva que estás en capacidad de poner en juego, ¿no? Mira, A mí me encanta mira, decirle al síntoma la brújula. Si vos, ¿qué síntoma tenés? Y te preguntás, ¿qué te está informando este síntoma? Desde las 5 leyes biológicas
vas a tener muchas pistas para saber de qué tejido se trata, qué función tiene ese tejido y entonces a qué te estaría invitando, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sí, dale, me encanta. Dentro de estos programas, en algún momento, una mamá va a estar dando de mamar a su hijo, lo que sea, perfecto. En algún momento de la vida puede observar o sentir, estar con un pensamiento recurrente de algo que podríamos llamar una separación en esa relación, por ejemplo, madre-hijo. Cuando hablo de separación, hablo de lo quiero, está cerca y lo quiero lejos, o alguien que está lejos y lo quiero cerca. Muchas veces una mamá está dando de mamar y el bebé muerde, lastima, duele, se siente incómoda, puede dejar de hacer otras cosas. Bien, lo tengo cerca, pero en este momento lo quiero lejos, porque ya no puedo más con mis pezones de esta manera. Bien, el pensamiento se puede cruzar. A lo largo de la vida, en esa primera etapa que llamamos fase activa o la fase de asumir, se va a poder observar que una mama invertida, un pezón invertido, cuando se está en esas etapas activas, se va a poder observar una ulceración que es como como que se agranda el conducto por donde sale la leche. Esa ulceración de ese conducto, cuando se produce la primer solución, Pau, que uno se relaja, que de alguna manera se produce esa separación, pero de una manera relajada, ya no hay un pensamiento recurrente, esa ulceración previa luego se tiene que rellenar, porque el cuerpo no va a dejar un conducto galactóforo, ¿no?, procesar la leche de manera grande permanente. Se ulceró, es decir, se agrandó y luego se va a rellenar para volver a la normalidad. En ese momento que se siente una molestia, que se siente un dolor, en ese instante se da el diagnóstico de carcinoma ductal o cáncer inflamatorio de mama. En ese momento, que si vos comprendés el sentido de esto, vas a evitar, primero, que ese pezón invertido, si te quedas en un bucle, cada vez va a estar más invertido, o la mama va a estar más invertida, más hacia adentro. Eso muestra un pensamiento recurrente, no puesto en juego. Pero luego van a estar estos diagnósticos, que si vos lo comprendés y ponés en juego esa capacidad instalada, porque si lo estás atravesando es porque ya tenés la capacidad instalada, nadie te enseñó cómo usarla. Bien, eso es aparte. Van a estar estos diagnósticos, el típico carcinoma ductal. Y muchas personas, mirá esto, Pau, qué interesante, atraviesan estos procesos y a veces no se dan ni cuenta. Y es genial. Es para aquel que lo siente, que lo observa. No se dan ni cuenta. Y el proceso termina. Y acá viene el dato importante. Todo proceso deja residuo. Claro, al Entonces, final la normotonía posterior no es igual a la normotonía previa a que el proceso inicie. deja residuo. Claro, claro. En este caso particular, el residuo que deja y que no va a hacer daño, que va a permanecer ahí, se lo diagnostica de microcalcificaciones en la mama. Claro. ¿Eh? ¿Y pasa algo? No. Entonces a veces te haces un chequeo, que está genial hacerse chequeo para ver dónde estamos y decir, estoy con este proceso, a ver, lo observo.
o busco a alguien para que me ayude a observarlo y ver si ya terminó, si está en proceso o en qué etapa estoy, para actuar al respecto, obviamente. Pero está con el diagnóstico de microcalcificaciones y eso pasó hace 10 años. Pero hoy probablemente te pueden decir, mira, no, acá habría que hacer una biopsia para ver de qué está compuesto esto. ¿Mm? Así como tantos ejemplos y diagnósticos que hay, Pau. ¿Mm? Sí, yo siempre me quedo, Fer, con esto de qué distinto sería si estas cosas nos las enseñaran en la escuela, ¿no? Si se nos acompañara o si se nos enseñara a mirar con esta mirada nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros procesos, nuestro, yo Es digo que, que la percepción, que es algo que sucede en nuestra psique, se convierte en nuestra forma de estar en el mundo. Entonces digo, qué distinto que sería, ¿no? fíjate otro ejemplo de estas fases activas y que son parte de un mismo programa. Una mujer va a tener relaciones sexuales y le cuesta, le duele. No hablo de la libido baja, no. Hablo de que duelen las relaciones sexuales, ¿sí? Eso es un claro indicador de que se está en una fase activa. Se denomina vaginismo. Y de alguna manera la persona para entrar en una autoprotección puede entrar en lo que llamamos una frigidez. ¿Mm? Ahora, el programa se cumple igual. Si de alguna manera eso no se resuelve, tiene mucho propósito en la persona y no tiene los circuitos para resolverlo, pasado mucho tiempo va a poder tener un diagnóstico de un carcinoma epidermoide de la vagina. ¿Sí? Porque hubo una ulceración previa que luego se rellena. Eso es lo que se denomina carcinoma. ¿Son todos los órganos? No. Son los órganos que llamamos de la capa germinal embrionaria del ectodermo, ¿m? O del mesodermo nuevo. ¿Sí? Son generalmente las mucosas, todo aquello que está en contacto con el exterior. Entonces hay, viste, tantos programas que son los mismos y cada uno viene a mostrar una Y el capacidad. miedo que causan algunos de esos nombres. ¡Wow! Sí, porque o sea, lo último que vos esperás es ir al médico y que te diga esas palabras, ¿me entendés? Entonces, bueno, eh, mucho para seguir aprendiendo con los que resuenen. Tenemos que hacer, Fer, crear un espacio que se llame lo que nos hubiese gustado aprender en la escuela a nosotros dos y los compartimos con el resto del mundo. Vamos por eso. Encantado. Bueno, Fer, un montón. Creo que esto nos ayuda a ver esta serie de los últimos 4 videos que hemos armado, nos ayudan a ver, porque tenemos muchos videos con Fer, pero muchas veces eran de los programas específicos. Estos últimos 4 buscamos explicar esa inteligencia biológica, ese cómo funciona, ¿sí? La mecánica, esta palabra me gusta a mí. ¿Cuál es la mecánica biológica? Bueno, es esto. Obvio que hay que seguir, obvio que a nosotros nos ha llevado años poder explicarlo de esta manera o verlo al mecanismo con un poco más de claridad. Pero esta información está, Fer tiene cursos de esto, hay talleres para hacer, así que nada, seguimos en este espacio trayéndolo. Yo creo que en este espacio sembramos la semillita. Esa semillita de, che, mira, hay otra mirada, che, mira, hay otra información, che, mira, hay unas leyes, hay una mecánica. Y bueno, y los que van resonando nos escriben. Fer tiene todo un curso sobre formación, sobre las 5 leyes biológicas. Tenemos un taller que hemos dado juntos de esta mecánica donde explicamos de manera simple
las 5 leyes para todo el mundo. Así que bueno, acá estamos. ¿Algo para decir, Fer? ¿Algo para cerrar? Llevamos como 1 hora. Bueno, no es para creer, esto es para verificar. ¿Mm? ¿Sabes qué me acordaba en este momento? ¿Te acordás?